Boa noite, professora, como vai? El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos contará su experiencia en la clase el día de hoy de teoría de la actuación, en la cual se abordaron dos temas. El primero, teatro medieval, y el segundo, la farsa medieval. Ella nos contará qué fue lo que más le gustó. Bueno, en cuanto al tema del teatro medieval, lo que más me gustó es entender que este teatro abarca desde que era netamente religioso hasta que vuelve a reaparecer el teatro profano o con contexto no religioso, teniendo en cuenta que es la misma iglesia quien acaba con el teatro en sus inicios, pero ella misma es quien vuelve a hacerlo renacer como medio de evangelización para divulgar entre las personas del pueblo, en su mayoría analfabetas, los temas de la historia de la Biblia y valores cristianos. Por lo tanto, surge inicialmente lo que se conoce como el teatro religioso, con sus diferentes tipologías como misterios, milagros y moralidades, el cual abarca temas netamente religiosos. Y por otro lado, las obras que no eran de este carácter religioso dramático se les consideraba teatro profano, sobre todo aquellas que abordaban la comedia, pues por la iglesia era mal vista la comedia, y en esta época hubo dos opiniones contrapuestas sobre el papel de la risa. Para unos era negativa, en este caso la iglesia, y para otros positiva, ya que la risa era considerada como el atributo humano que nos diferencia de los animales. Así que aquello que no abordaba lo religioso se le conocía como teatro profano, en el cual se mezclan, o sea, hace una entremezcla entre cosas religiosas, pero también aquello que no era sagrado. Sobre todo, esta mezcla llevaba algo cómico, lo cual pues no era bien visto por la iglesia. Es decir, que lo que comprendo es que el teatro era tildado como bueno por la iglesia, pero el teatro profano como malo. Así que a grandes rasgos, el teatro medieval, según la exposición, se puede dividir en dos, en el teatro religioso y profano. Ok. ¿Y tienes alguna pregunta para la profe? Sí, me gustaría saber qué relación existe entre el teatro profano y la farsa. Sí, como tal, el teatro profano condujo a que pues apareciera como tal la farsa, teniendo en cuenta que al combinar o entremezclar lo religioso con cosas no religiosas o más cotidianas, llevaba por lo que general a la comedia. Ok, muchas gracias. Ahora, en cuanto al tema de farsa medieval, ¿qué nos puedes contar? Lo que más me gustó de la farsa medieval es que las farsas se presentaban entre actos de las tragedias, entendiendo esto como yo lo veo como un alivio, ¿sí? Entre tragedia, entre los actos de las tragedias, teniendo en cuenta que la tragedia pues sobre todo lleva como a sentir como dolor y reflexión a través del dolor. Las farsas es interesante ver cómo nace por la necesidad o el gusto de una representación de la vida real. Las farsas pues permiten la sátira y la crítica de aspectos ridículos y grotescos de ciertos comportamientos humanos, la cual lleva pues a exagerar la realidad. Sin embargo, se mantiene cierta credibilidad para lograr su objetivo, uno de sus objetivos, que es generar catarsis en el espectador, llevándolo a liberar emociones negativas, en su mayoría de los casos pues a través de la risa. Ok, qué interesante. ¿Qué pregunta tienes para hacerle a la profesora?
Bueno, me gustaría saber qué diferencia existe entre farsa, comedia y sátira. Muchas gracias. Bye. Bye.